Orar para iniciar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu amor y bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, poder enseñarla, poder aprender de ella. Padre, por favor, toma tu control completamente de este tiempo y que tu Espíritu Santo sea el que traiga convicción, Señor, a nuestros corazones y sea quien nos guíe a toda verdad. Así que, Señor, por favor, guíanos en esta mañana, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor, que es conquistar nuestros corazones, que es traer verdad a nuestras vidas, que podamos, Señor, volver nuestros corazones a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos estudiando 1 Corintios. Pablo, capítulo 12, 13 y 14, ha estado hablando a la iglesia acerca de los dones espirituales, acerca de la manifestación de los dones espirituales. Entonces, primeramente lo está haciendo porque hay un desorden dentro de la iglesia. Ha habido abuso respecto al uso de los dones espirituales. Parece que en medio de todo esto ha habido un abuso de buscar un beneficio propio en lugar del beneficio o de la edificación corporal. Por lo tanto, Pablo está instruyendo acerca de los dones espirituales en el capítulo 12, pero después hace una pausa para que la iglesia pueda ver y pueda comprender que algo más alto, algo más grande y más hermoso, el Señor ha provisto a su iglesia antes que los dones espirituales, y eso es el amor. Pero no el amor fraternal, de amistad y de compañerismo, sino que es el amor ágape, el amor más alto, un amor sacrificial, un amor que no cambia, que es constante y que se entrega sin esperar nada a cambio y sin importar cómo respondemos a ese amor. Entonces, Pablo al principio del capítulo 13 les dice, pueda que la fe, que tengan fe para mover los montes de un lugar a otro, que haya profecía, que haya don de lenguas, que hayan diferentes dones del Espíritu. Pero si no hay amor, entonces esto de nada funciona. Son obras vacías. Porque el amor es el fundamento de la vida cristiana. Los dones no nos dan identidad, no nos dan un título de que, el pastor, el que el Señor usa en profecía. No, esto no nos da identidad, pero el amor de Dios sí nos da identidad. Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, por el amor que tengan unos con otros. O sea, quiere decir que el amor de Cristo es verdaderamente lo que nos da identidad como creyentes. Y saben, esto es reflejo del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, esta verdaderamente es la medida que debemos de tomar de en dónde estamos en nuestra vida espiritual. No si el Señor nos usa para evangelizar o para enseñar o para predicar, sino dónde está el amor de Dios en mi vida, dónde está el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Esto es lo que verdaderamente va a identificarnos ante los demás como hijos de Dios, no las obras. ¿Por qué? Porque como en la iglesia de Corinto hay abuso muchas veces, pero hay abuso porque hay ignorancia respecto a cómo deben funcionar los dones espirituales dentro de la iglesia. Ahora, por esta causa hay creyentes dentro de la iglesia que no creen en los dones espirituales, para evitar ese conflicto de que si es o no es, de que si aún están vigentes o no están vigentes los dones espirituales. Pero lo que la Escritura nos habla es que son instrumentos que el Señor usa para edificar a la iglesia. Y funcionan aún el día de hoy, con ciertas diferencias de aplicación, pero están en función el día de hoy. Y por eso Pablo está instruyendo a la iglesia para que en amor puedan funcionar correctamente dentro de la iglesia, por la salud de la iglesia. Ahora, en el capítulo 14 ya vimos la primera sección del versículo 1 al versículo 19.
donde Pablo entonces hace énfasis en dos dones espirituales principalmente, el don de lenguas y el don de profecía. Los corintios, por su cultura griega, se fascinan con las cosas carismáticas, con los dones espirituales, y quieren jactarse acerca de cómo son usados por Dios respecto a los dones espirituales. Pero Pablo por eso les dice en el versículo 1, seguid el amor, que esta sea la prioridad. Esto es lo principal que debe haber en la vida del creyente, lo que se debe desarrollar en la vida del creyente, el fruto del Espíritu, el amor. Pero también dice, procurad los dones espirituales, porque son herramientas que el Señor usa para que nosotros como iglesia podamos ser edificados mutuamente, pero también para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Ahora, nos dice que el don de lenguas es un don de edificación individual, personal, pero que el don de profecía es un don para edificación corporal. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces es un don de edificación personal. Habla a Dios. Es una lengua no humana, no es entendible, a no ser de que el Señor levante a alguien más con el don de interpretación. Y esto no se debe confundir de que, el don de lenguas entonces es para profetizar o para predicar. No, es una comunicación con Dios. Y más adelante nos habla de que es una acción de gracias, o sea, de adoración a Dios. De hablar y proclamar las maravillas de Dios, aunque no estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras. Pero el don de profecía, versículo 3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y este es el aspecto sobre el cual Pablo está hablando en la iglesia respecto al don de profecía. No como en el Antiguo Testamento acerca de la revelación de Dios de todos los eventos futuros, sino que ahora está hablando acerca de la palabra de Dios para exhortar, para edificar y para traer consuelo al cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a avanzar al versículo 15 para poder llegar a nuestra sección de hoy. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Ven? Es de adoración. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces Pablo está diciéndoles, la prioridad es la edificación corporal dentro de la iglesia, en el tiempo de congregación. No es para que el don de lenguas se manifieste por aquí y otra por allá y comience entonces a salirse de control el asunto. Pablo se lo está hablando a la iglesia de Corinto porque hay un desorden y no hay un uso correcto sobre esto. Y ahorita vamos a ver que hay tiempos y espacios en donde el Señor nos permite poder ejercer con sabiduría el uso de los dones espirituales. Pero hay momentos y hay tiempos específicos para esto, para que haya edificación en toda la iglesia. Entonces, Pablo lo que nos está hablando acá es que todo lo que se hable, todo lo que se diga, se predique, se cante, tiene que ser de edificación para nuestro espíritu, pero también para nuestro entendimiento, para poder comprender lo que estamos diciendo y también para poder sopesar en nuestro corazón si esto contradice o no lo que la Escritura dice, lo cual es muy importante. Entonces, vean el testimonio de Pablo poniéndolo en una aplicación personal. Dice el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Y no se está jactando, simplemente está poniendo su ejemplo.
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo, yo no estoy buscando jactarme delante de ustedes, ay, yo hablo en lenguas, qué espiritual. No, porque esto no edifica a nadie, a no ser de que haya una interpretación. Tengamos eso siempre presente. Pero Pablo está hablando de una excepción cuando hay interpretación. Pero generalmente y lastimosamente en la iglesia actual también se ha vivido un abuso por causa de ignorancia. Y no del que es usado solamente en el don de lenguas, sino también por los que están presentes o en el liderazgo de la iglesia. Y por eso luego se convierte como en un mercado. Todos hablando, nadie interpretando, por lo tanto no entendemos y no conocemos qué es lo que se está enseñando, cuál es el mensaje propiamente que Dios quiere dar a la iglesia. Entonces, Pablo tiene claro cuál es la prioridad en el tiempo congregacional, y es hablar con sentido para edificación del espíritu y de nuestro entendimiento. Versículo 20, y ahora sí vamos a entrar a nuestra sección de hoy. Voy a tratar de ir un poco rápido para poder abarcar hasta el final del capítulo. Entonces, tenemos prioridades e instrucciones en el uso de los dones. Versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo no está diciendo que debemos de ser maliciosos. Pablo está abogando acá a la inocencia de los niños respecto a su fe. Porque ¿de quién es el reino de los cielos? De los niños, a los que son como niños. Entonces está abogando a la fe que debemos de tener como los niños. Pero en nuestra manera de pensar debemos ser maduros. Porque, a ver, los niños tienen prioridades que nosotros como adultos decimos, en realidad esto no es una prioridad. En realidad esto no es como para hacer un berrinche y echarse al piso o llorar o gritar, o etc. No tiene sentido, no es la prioridad. Entonces Pablo está usando esta ilustración para hacerles ver a los corintios que hay cosas que ellos piensan que son prioridad, como los dones espirituales, y por lo tanto quieren enfatizar solamente carismáticamente en esto. Pero Pablo les dice, hey, tengan la fe como un niño, pero piensen maduramente y vean lo que es esencial en realidad para la iglesia. Y es que la palabra de Dios sea predicada para instruir, que sea predicada para traer exhortación. Y la palabra exhortación, recuerden, trae varios ámbitos: ánimo, instrucción o amonestación. También para que sean consolados y sean edificados. Esto debe ser la prioridad. Versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, bueno, Pablo, entonces, ¿cómo es? Las lenguas son señal para los incrédulos, pero no lo son. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir acá? Porque está mencionando la ley. Y en realidad, lo que está mencionando es el Tanaj hebreo, que es el libro que contiene los libros de los profetas. Porque está mencionando un versículo que está en Isaías 28. Entonces, para ir desmenuzando esto y para poder comprender el contexto. Isaías 28, Isaías está hablándole al pueblo de Israel. Les está hablando en su lengua materna, en hebreo. Todos comprenden. Y les está hablando para llamar la atención de ellos. Por parte de Dios les está exhortando acerca de lo de siempre, su desobediencia, rebeldía, idolatría. Y les está exhortando para que vuelvan su corazón a Dios y sepan que es real las advertencias que Dios está haciendo a su pueblo y de lo que Él demanda, que es obediencia a ellos. Pero el pueblo no quiere responder.
de buena manera, responde en rebeldía, responde más bien desechando las palabras del profeta y burlándose de él. E implicativamente está rechazando las palabras que vienen de Dios propiamente. Entonces es cuando Isaías habla estas palabras: en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así oirán, dice el Señor. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, Isaías les va a advertir que ya que no están obedeciendo y no están queriendo escuchar en su propio idioma, vendrá la disciplina y el juicio del Señor por medio de otro pueblo, un pueblo extranjero. Y es anticipándoles de cuando los asirios y los babilónicos van a tomar por posesión al pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el sur, y los van a llevar en cautiverio. Y estos gobiernos extranjeros no van a hablar hebreo, sino que van a hablar su propia lengua. Y entonces cuando el pueblo de Israel no entienda lo que estén diciendo, sino que sea una lengua extraña, esto les va a ser a ellos por señal de que Dios realmente estaba llamando su atención. Entonces, viendo este contexto, Isaías está hablando al pueblo de Dios, quienes conocían los mandamientos, las historias, y han vivido lo que Dios, el cuidado de Dios con ellos, por lo tanto lo conocían. Aplicando esto al contexto de lo que Pablo está diciendo, en versículo 22, hay una posibilidad, no es que esto sea completamente lo que está diciendo, pero la posibilidad respecto a lo que Pablo escribe en versículo 22 sobre los incrédulos, es que probablemente le está hablando a la iglesia, los mismos incrédulos o cristianos escépticos respecto a la obra del Espíritu Santo, dándoles a entender que el don de lenguas puede ser manifiesto como una señal de que verdaderamente hay dones espirituales funcionando dentro de la iglesia. Y por lo tanto van a ser testimonio para ellos, para que abran su entendimiento y comprendan que el Señor verdaderamente está obrando. Y por lo tanto, para los creyentes, o sea, los cristianos que sí están alineados, sin escepticismo, sino que creen y comprenden que hay mover, una manifestación del Espíritu Santo, entonces la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, van a ser señal para los creyentes, en el sentido de que, claro, ellos tienen fe respecto al mover del Espíritu Santo, y entonces cuando escuchan la palabra de profecía, van a creer, van a abrazarla. Ahora, la profecía, el aspecto de la profecía, la esencia de la profecía en el Nuevo Testamento, recordemos siempre es una palabra que viene de Dios. Esto es la profecía, una palabra que viene de Dios para el pueblo. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, anunciándoles y anticipándoles lo que vendría para Israel, para la humanidad y también eventualmente para la iglesia. Pero acá no es acerca de revelación, sino de edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, los creyentes van a recibir con gozo lo que viene por parte del Señor. Ahora, ¿qué nos dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, cada vez que la palabra de Dios es predicada, tiene esta función y este propósito, de instruir, de edificar, de corregir, de redarguir en justicia de Dios. Entonces, viendo este contexto, ahora podemos comprender mejor las palabras de Pablo. Ahora, versículo 23 va de la mano. Dice, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora sí, podemos ver con mayor sentido lo que Pablo está hablando, en el sentido de que ahora sí está refiriéndose a los no creyentes cuando dice aquellos que son incrédulos. Los indoctos son aquellos que no han sido instruidos en la palabra de Dios y no tienen un conocimiento profundo respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y está hablando incluso de cristianos que sí, han venido y han entregado su vida para salvación, pero no entienden la profundidad de las Escrituras. Por lo tanto, Pablo está diciendo, si estas personas vienen a la iglesia y están manifestándose el don de lenguas, sin interpretación, estas personas van a decir, aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Están locos? ¿Están ebrios o qué? Y lastimosamente hay historias en la iglesia actual, por el mismo desorden, por la falta de instrucción, tanto del liderazgo como del pueblo. Entonces Pablo por eso les dice, si entra alguno de estos, van a pensar que están locos, pero si se está predicando, se está hablando, se está animando con la palabra de Dios, la cual es la esencia de la profecía, entonces, ¿qué sucederá? Versículo 24, en la segunda parte, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esto está hablando no de que va a ser manifiesto para toda la congregación, que la persona está en pecado, pero se hace manifiesto para él, a que sus ojos son abiertos y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para traer convicción al corazón y hacerle entender a la persona que necesita un Salvador, que necesita arrepentirse de su pecado y volver su corazón al Señor. Y entonces, así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces Pablo está haciendo un balance de lo que es prioritario dentro de la iglesia en el tiempo congregacional. Porque hermanos, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. El Espíritu Santo no se va a interrumpir a sí mismo. No se va a contradecir de lo que nos habla en la Escritura. Por lo tanto, en el tiempo de la predicación, de la congregación, es el ánimo que Pablo está diciendo, que se predique, que se hable de la palabra de Dios. Porque va a haber un tiempo, un momento en donde tenemos que abrirlo para que se ejerzan los dones espirituales y cada uno tenga oportunidad de ser usado por el Señor en los diferentes dones. Y es lo que vamos a ver. La instrucción detallada del uso de los dones. Versículo 26. ¿Qué pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, todos abundan en diferentes dones. Y gloria a Dios porque dice cada uno. O sea, no solo el pastor, o no solo los ancianos de la iglesia o el liderazgo, todos. Hasta el nuevo creyente, el Señor puede usarlo en algún don espiritual. Pero dice el final, hágase todo para edificación. Para edificación no personal, sino edificación corporal. Y ese es el objetivo principal de los dones espirituales. Que la iglesia sea edificada, sea fortalecida. Son herramientas que el Señor pone a nuestra disposición. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, nos da la instrucción. Es sencillo, cuando se abre el tiempo y el espacio para ejercer los dones espirituales, hay un momento, hay una instrucción, 2 o lo más 3, y uno interprete, eso sí.
Ahora, ¿qué pasa si no hay interpretación? Bueno, es sencillo, nos dice el versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ahora, esto no quiere decir de que esta lengua o que este don no haya sido el Espíritu Santo verdaderamente usando una persona. Posiblemente, al que el Señor quiso usar en la interpretación, simplemente guardó silencio. O simplemente no estuvo presente el don de interpretación. Pero la sugerencia no es censurar, sino más bien poner orden dentro de la iglesia. Y que si el Señor está usando a alguien con el don de lenguas, bueno, que calle en la iglesia y continúe ejerciéndolo para sí mismo y con el Señor, porque al fin y al cabo no es para mostrarle a todos cuán espiritual es o cuánto el Señor lo está usando, sino es una alabanza directa, personal con el Señor. Entonces Pablo dice, continúe siendo edificado individualmente, pero de una manera personal, respetuosa. Y le da la responsabilidad también al liderazgo de la iglesia de saber cómo poder controlar o administrar el tiempo de la iglesia. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando habla de juzgar es referente a lo que nos dice Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, todo aquello que haya sido contradictorio a lo que dice la Escritura, esto séalo como anatema, o sea, como pecado, como algo que no es bíblico. Aún si un ángel del cielo viniera con un mensaje, debe ser probado y juzgado. Entonces, el propósito de esto es que la iglesia pueda juzgar para saber si verdaderamente lo que se está diciendo es congruente con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que juzgan? ¿Toda la congregación? No, los que son llamados a proteger a la congregación. Y estos son los ancianos de la iglesia. O sea, el liderazgo, que principalmente es compuesto por varones, que el Señor les ha otorgado ese rol dentro de la iglesia, para proteger y resguardar a la congregación. Y en ese tiempo ellos se tomaban un tiempo para guardar silencio y sopesar y analizar lo que se estaba diciendo, y a través del discernimiento y de la dirección del Señor, comprobar si verdaderamente esto venía del Señor o era una falsa profecía. Entonces, para esto necesitaban un momento, un tiempo. Y tengamos esto ahí presente porque nos va a ser útil para cuando hablemos más adelante sobre otro aspecto. Versículo 30. Si algo le fuere revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Porque, y atención a esto, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Lo ven? Todos tenemos la posibilidad porque tenemos el mismo espíritu. Y podemos hablar acerca de la palabra de Dios, ser animados en la palabra de Dios y tener de esta manera una unidad en el espíritu. Porque usted no sabe si el Señor está usando a otra persona para traer palabras de consuelo a otra a través de la Escritura, o de exhortación a otra por medio de la Escritura, o de edificación y afirmación a otros hermanos a través de la Escritura. ¿Quiénes podían ser usados en este uso del don? Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres. Pero la parte de emitir un juicio de liderazgo, por parte del liderazgo, era a los varones que componían esta cúpula de liderazgo. Y no es que están ejerciendo erróneamente el liderazgo, sino que verdaderamente lo hacen a través del temor del Señor, con una buena administración y mayordomía. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, no era una excepción solo para
la iglesia de Corinto, aunque aquí había una situación, sino que esto se aplica para toda la iglesia. Ahora, cuando nos habla de que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, note que es con minúscula. O sea que está hablando acerca del dominio propio que la persona que está siendo usada a través del don de profecía, si ya han pasado 2 o 3, tenga dominio propio y tenga ahí lo que el Señor ha estado trayendo a su corazón y espere que termine el tiempo de culto y acérquese al pastor y coméntele acerca de lo que el Señor está hablando. O también, no es para que uno se levante y entonces el otro tenga que callarse sino que haya un orden y le permita a otra persona también ser usada bajo este don. Ahora, también estamos hablando de la parte emotiva o emocional de la persona, porque sucede que hay personas que están siendo usadas con el don de profecía y le añaden palabras por cuestiones emotivas de su corazón y llegan a un éxtasis emocional en donde comienzan a decir y decir y decir y se perdió la esencia de lo que el Señor quería hablar. Y esto produce confusión y altera el orden de lo que el Señor quiere hacer dentro de la iglesia. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, teniendo en parte lo que nos está hablando, el contexto de lo que Pablo está escribiendo, no tenemos que sacar estos versículos de ahí, porque si no se van a malinterpretar. Tenemos que mantener estos versículos dentro de este contexto del cual Pablo está hablando. Y el contexto es el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, pueden ser mujeres o hombres, y los demás juzguen. Entonces, Pablo está hablando de este momento solemne en donde el liderazgo de la iglesia está juzgando, está sometiendo a prueba lo que se está diciendo por parte del que es usado con el don de profecía. Por lo tanto, le pide a las mujeres, y esto ahorita vamos a ver porque hay otro contexto cultural dentro de esto, que guarden silencio y que no emitan juicio. Cuando dice no les es permitido hablar, el contexto, lo que nos está hablando es de juzgar. O sea, que no se involucren en el juicio que el liderazgo está emitiendo respecto a lo que se está hablando. Sucede que en la antigüedad, y bueno, actualmente todavía hay culturas que tienden a separar hombres y mujeres dentro de un mismo lugar donde se da el culto. Y precisamente hablando del contexto cultural de los judíos, parece que esta misma cultura se había adoptado en la iglesia de los Corintios. Por lo tanto, las mujeres están de un lado, sus maridos están del otro, y si tiene una pregunta, tenía que pegarle un grito al otro lado del salón. O tenía que levantarse e ir a preguntarle a su esposo si tenía algún comentario, o iba a interrumpir al liderazgo. Tenemos que comprender que si esto fue adoptado dentro de la iglesia de los Corintios, era una iglesia multicultural. Habían gentiles que no comprendían el contexto y la tradición judía. Entonces esto iba a traer confusión dentro de la iglesia, iba a alterar el orden dentro de la iglesia. Por lo tanto, por eso Pablo les dice, les sugiere, guarden silencio para que el liderazgo pueda emitir un juicio y sopesar lo que se está diciendo respecto a las profecías. No está censurando a nadie, sino que está guardando el orden dentro de la iglesia para poder tener comprensión sobre lo que Dios está diciéndole a la congregación. Pero al mismo tiempo tenemos un principio acá, que es la responsabilidad de todo esposo, de todo hombre en su hogar. Y es alimentar a su familia con la palabra de Dios. Es un principio, hay una responsabilidad. Que el esposo
pueda enseñar acerca de la Escritura en su hogar. Y entonces algunos dirán, bueno, y cuando el esposo no está ejerciendo su responsabilidad, su rol dentro del hogar, ¿qué pasa? Y si hay mujeres solteras, entonces, ¿qué sucede? ¿A quién acuden? Bueno, esas excepciones, gracias a Dios, el Señor ha provisto miembros del cuerpo de Cristo para suplir esa necesidad. Tanto aquí en el tiempo de culto congregacional en la iglesia, como también el Señor ha provisto mujeres ancianas en la iglesia que puedan también compartir el Evangelio y compartir acerca de la Escritura con otras mujeres y así ser discipuladas y enseñadas en la Escritura. Y gloria a Dios, porque aunque la voluntad y el diseño del Señor ha sido otro, aún así, ante las excepciones, el Señor provee para las necesidades, para que todos tengamos crecimiento en el Señor, con entendimiento. Entonces, ¿vieron que manteniendo esto en contexto hay claridad? Continuamos en versículo 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y esto, Pablo, son preguntas retóricas. Está hablando con sarcasmo ante aquellos que se estaban oponiendo a sus palabras, diciéndole, ¿ustedes son los únicos que tienen los dones? ¿Acaso ustedes son la fuente del conocimiento como para que traten de monopolizar los dones y que solamente ustedes puedan ejercerlos y tratarlos a como ustedes quieran? Es la pregunta retórica de Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Hay quienes se oponían en rebeldía a lo que Pablo está escribiendo. Y aunque no se llevaran bien con Pablo y no estuvieran de acuerdo tal vez en las formas en las que Pablo está diciendo las cosas o el Señor lo está usando, les está diciendo, si usted verdaderamente es maduro en la fe y el Señor lo está usando a través de alguno de los dones del Espíritu, reconozca que esta es instrucción del Señor para la iglesia. No importa si no se está llevando bien conmigo, ¿qué? Pero reconozca que esto es la instrucción del Señor para la iglesia. Pero aún así, el que ignora, ignore. Porque al fin y al cabo, no es con Pablo el roce o el pleito o la situación. Es con el Señor. Pablo básicamente dice, el que quiera ignorar, yo me lavo las manos, arréglese usted con el Señor, que es a Él a quien ha de rendir cuentas. Y termina animando a la iglesia con estas palabras. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, hermanos, si tomamos la instrucción, filtramos nuestra vida devocional, nuestro corazón, nuestro entendimiento y todo a través de la Escritura, va a haber más claridad. Y si usted tiene preguntas respecto a cómo poder aplicar más puntualmente la Escritura, ella es simple y sencilla. No tiene mucha complicación. Y en las zonas grises, vengamos delante del Señor y pensemos siempre en el amor de Dios. No en qué haría Jesús, sino, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo quieres que ejercer esto a través de mi vida? Y recuerden las palabras que Pablo dijo anteriormente en capítulos anteriores. No todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo edifica. Entonces preguntémonos, Señor, ¿la manera en la que voy a ejercer los dones del Espíritu es edificante solo para mí? ¿Es por mi orgullo? ¿Es porque yo no quiero creer? ¿O es porque verdaderamente esto puede edificar a tu iglesia? ¿Verdaderamente esto va a ser de ánimo para alguien? ¿O más bien va a provocar que sea piedra de tropiezo?
Pablo nos anima a procurar la esencia de la profecía, que es transmitir la palabra de Dios, o sea, enseñarla. Y no es porque usted se sepa un versículo de memoria y se lo diga a alguien, ya está profetizando. No, es un don del Espíritu. Y el Señor nos guía a través de la Escritura. Decir, hermano, vieras que he estado meditando en esta palabra y quería compartirla contigo. Y si el Señor está haciendo algo en la persona, gloria a Dios. Pero no tenemos que tomar la posición de que solo el Señor nos usa a nosotros, sino que el Señor quiere deleitarse en medio de nosotros y a través de cada uno de nosotros. Y por último dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pero todo debemos hacerlo con decencia y ordenadamente. Amén. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra, la cual es eficaz, Señor, para traer abajo todo argumento, para traer claridad, para instruir en verdad. Señor, gracias de verdad, porque es tu Espíritu Santo el que trae convicción, Señor, y el que nos guía y nos enseña en toda verdad. Así que por favor, Señor, que esta palabra, Señor, produzca fruto en nuestros corazones, traiga claridad a nuestras mentes, Señor, que podamos ser edificados no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestro entendimiento, y de esta manera poder continuar creciendo en nuestra vida cristiana, Señor, en nuestra relación contigo. Señor, por favor, ayúdanos a estar siempre anuentes y enfocados en estudiar tu palabra y mantener una relación contigo, para que todo lo que incluso estemos enseñando y predicando, cada uno de mis hermanos pueda someterlo a prueba delante de tu presencia y a la luz de tu palabra, Señor, para que seas tú quien traigas convicción y claridad a cada corazón. Te damos toda la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos,